Comenzamos ahora entonces el estudio de movimiento de cuerpos en un plano y, si nos es posible, un poquito en el espacio. Es decir, cinemática en 2 dimensiones y en 3 dimensiones si nos da un poco de tiempo, ¿verdad? Tampoco queremos hacer demasiado material porque queremos que aprendas lo más fundamental. Entonces, ¿en qué ejemplos o qué casos en la vida normal, la vida diaria, nosotros vemos este tipo de movimiento en 2 dimensiones e incluso en 3 dimensiones? Estas 2 dimensiones pueden ocurrir en un plano, que puede ser un plano de observación, el plano que estamos viendo, es un plano vertical, o puede ser un plano horizontal, o puede ser visto sobre la superficie de la Tierra, asumiendo que estamos en una región pequeña, de manera que la superficie puede considerarse más o menos plana, aunque en realidad no lo es, etc. Entonces, hay diferentes tipos de movimientos que ocurren en la vida diaria. Por ejemplo, tenemos el caso de el lanzamiento de una pelota de béisbol. Un pitcher lanza la bola. Bueno, este es un pitcher muy especial, obviamente, pero tenemos ese ejemplo de un pitcher que lanza la bola y es capturada. Entonces, ese movimiento de la pelota es un ejemplo. También tenemos el caso de un auto que puede salirse por un barranco, a veces por accidente, viaja a mucha velocidad, no controla la curva y el carro sale, o en este caso, pues intencionalmente el carro se ha lanzado por un barranco. ¿Ves? También por ejemplo, podemos ver el caso del lanzamiento de un cohete. Si nosotros seguimos el lanzamiento de un cohete, vamos a ver que forma una curva en el espacio y a veces en 3 dimensiones debido a otros factores. Nadas por ejemplo, tratas de atravesar un río nadando. La corriente del río te va a llevar en una dirección que no es la dirección que tú querías y te vas a mover más o menos en un plano, el plano del río, es el plano en que estás moviéndote. Hay casos también de una pirueta, las piruetas aéreas que hacen los aviones, que hacen rizos en el aire, o viajan a cierta altura y luego retroceden. En este caso, un grupo de aviones que hacen estas piruetas. Bien. También tenemos el caso, por ejemplo, una voltereta en los parques de diversiones, que a veces son muy agitadas. O qué tal, por ejemplo, un avión que trata de aterrizar en una pista aérea, va en una dirección la pista, él va en otra dirección y el viento lo lleva en una tercera dirección. Entonces, la combinación de todos ellos hace posible al piloto, maniobrando y conociendo cómo utiliza el avión en la dirección apropiada, él logra combinar los movimientos y aterrizar con seguridad. Y por supuesto, tenemos un caso muy bonito en deporte. Tenemos, por ejemplo, la anotación de una canasta de baloncesto que gana un campeonato. Así también tenemos, por ejemplo, el caso de un atleta que lanza una jabalina, que es uno de los deportes más antiguos que tenemos en las Olimpiadas. Entonces, todos esos ejemplos que acabas de ver son ejemplos de movimiento en un plano o en movimiento en 3 dimensiones. Eso es lo que vamos a estudiar ahora. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, tenemos que determinar claramente la posición. Solo que la posición ahora no es en X solamente, sino que la posición va a ser en X y Y. Entonces tenemos que hablar de un plano. Ahora el plano puede ser visto como X y como Y. Y tú vas a estar moviéndote en ese plano. Ese es un caso, el caso de 2 dimensiones. Tú te vas a estar moviendo en ese plano. Ya sea, por ejemplo, que el caso del cohete, por ejemplo, él despega en una dirección, un ángulo, y entonces va moviéndose, de manera que cuando yo tomo esa secuencia de imágenes que llamamos el diagrama de movimiento, lo vas a ver haciendo algo como esto. Se mueve rápidamente al inicio y luego alcanza una altitud y en ese momento entonces cambia su dirección, llega a un tope. En ese tope, muchos de estos cohetes modelo lo que hacen es que entonces disparan el paracaídas y entonces él puede caer. Pero es un movimiento más o menos en esta forma. O sea que él describe particularmente una trayectoria que puede ser descrita, por ejemplo, como una curva. Una curva así, ¿ves? En esa dirección. Entonces, estos son
movimientos en dos dimensiones. El caso, por ejemplo, de que viste el caso de los parques de diversiones, los parques de diversiones no solamente tienen ese rizo, eso es muy particular, como el de los aviones también. Tienes un rizo en donde tú viajas en un plano y formas un círculo, más o menos un círculo en un plano. En el caso de los juegos de parque de diversiones no es realmente un círculo, sino que parece como el contorno de un pétalo de una flor, ¿ves? Pero es un rizo. Entonces eso se hace en un plano, pero has visto movimientos, por ejemplo, de los parques de diversiones que parece como un tirabuzón, como si fuera una hélice. Bueno, ese es otro tipo de movimiento, y en ese caso ya no solamente está ocurriendo en un plano, porque si uno lo ve proyectado en plano parece alto y bajo, pero en realidad está haciendo círculos. Entonces es un movimiento de 3 dimensiones, un poquito más difícil de explicar. Generalmente eso lo dejamos para un nivel más superior, así que vamos a trabajar movimiento en 2 dimensiones, como el caso de la pelota que se lanza, que por ejemplo podemos describirlo así: una pelota que se lanza de béisbol. El pitcher lanza la bola, que la bola sigue una trayectoria más o menos saliendo de su brazo, sale una trayectoria así, ¿verdad? Y entonces logra llegar al home plate. Entonces una trayectoria más o menos como esta, ¿ves? En esa dirección. En todos estos casos el movimiento es una curva. Por eso decimos en 2 dimensiones. El movimiento va a ser en una curva. El caso del río es un poquito diferente. El caso del río, que lo vamos a explicar ya en más detalle, vamos a hacer varias secuencias de video que lo vamos a hacer con nuestra tablet digital, nuestra pizarra electrónica o pizarra digital. Vamos a hacerlo cada caso explicando, y cada uno de ellos va a hacer un video. Y toda la explicación del video, o sea, de todo el movimiento con las ecuaciones y la diferenciación. El caso del río, por ejemplo, ¿qué sucede? Yo tengo un río. La persona que estaba nadando en un río estaba tratando de hacer esto. Él estaba tratando de nadar, era una muchacha, una jovencita, ella estaba tratando de nadar en esta dirección, pero el río estaba impulsando la corriente en esta dirección. ¿Y qué sucede? Que al final, en la trayectoria que ella recorre no es una curva, sino que es una combinación que al final, si tú lo ves, ella sigue nadando de una manera constante. Pero a medida que da una brazada, el río la va moviendo. O sea, en el momento que da la brazada y durante todo ese recorrido constante, al río la está moviendo, y al final ella realiza un movimiento que realmente viene a ser en esta dirección. ¿Ves? En esa dirección. Y sigue siendo un movimiento en 2 dimensiones. ¿Cuál es el aspecto particular de todos los movimientos en 2 dimensiones que vamos nosotros a aplicar? E incluso en 3, nada más que para 3 tenemos que tener como una idea espacial de cómo ver las cosas en el espacio. Por eso puede que sea un poco difícil, porque este video está en un plano. Y desafortunadamente yo no tengo cámaras 3D, porque si tuviera una cámara 3D, trataríamos de hacer algo similar, pero entonces tú tendrías que tener un proyector que obedezca a ese formato en 3D y unos lentes que también trabajen con 3D. O sea, mira la complicación. Por eso tenemos que ser un poquito mágicos, un poquito imaginativos y pensar, imaginarnos cómo está la vida real, que es en 3 dimensiones, como lo vemos. O sea, físicamente en 3 dimensiones. Obviamente cambia constantemente con el tiempo. Por eso hablamos de esa 4ª dimensión. Pero todo está descrito en forma de un elemento muy esencial que acabamos de explicar anteriormente: vectores. El vector es la estructura que nos va a permitir a nosotros analizar este tipo de movimientos sin rompernos la cabeza. Entonces pon mucha atención a los videos que vienen, el video del movimiento, y vamos a hacer una cosa: vamos a tomar algunos de estos clips que tú viste como modelo al inicio del video, de la explicación, ¿ya? Tomamos por ejemplo el caso del cohete, cómo viaja un cohete, cómo se dispara, cuál es su movimiento, la pirueta del rizo de los aviones, o el auto que cae por un barranco, o el beisbolista. ¿Te diste cuenta que era Mariano Rivera, verdad? Bueno, el beisbolista que lanza la pelota. Esos son ejemplos que vamos a ver y vamos a analizar en detalle en cada uno de los videos que vienen. Así que pon mucha atención. Cinemática en 2 dimensiones.